Lo que no tenemos es la acción, la actitud. Hemos visto que han liberado a un violador, aterramos a los violadores y no pasa nada, porque en el Perú no pasa nada. Pero usted es ministro del Interior y usted es un policía de carrera, ministro. Lo que usted tiene que es que actuar, enfrentarse a través de la presidencia. A través de la presidencia. ¿Qué es lo que ante usted del Congreso para respaldarnos? Le damos todo. En la Comisión de Defensa, que no sé si usted vaya a la tarde, vamos a tratar también el tema de acá, pero las zonas que usted mencionó, San Martín, Madre de Dios, Apurímac, donde hay minería ilegal, donde hay tal ilegal, está repleto de prostíbulos con menores de edad. Casi todas son menores de edad, yo lo he visto. He ido con ustedes acá de la República, a esa zona de ahí. ¿Qué es para no cerrarlos? Hay una ley de cabinas de internet, también esa minoría, sobre el uso de cabinas de internet, que está integrada la mayor cantidad de captar menores de edad es a través de cabinas de internet. La ley es bien severa y los municipios tienen que controlarlo. Yo solamente quiero comentar ese tipo de los comentarios, porque todo esto que usted se ha expuesto, presidente, a través de la mesa, la sabemos. Tenemos que tener las cosas claras, la decisión política y actuar con todo y enfrentándose con todo, porque si no vamos a tener otro ministro del Interior dentro de 3 meses explicándonos lo mismo y eso es lo que no queremos. Gracias, presidente. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Segura me ha pedido el uso de la palabra. Congresista Tubino también. Gracias, presidenta. Saludar a los colegas congresistas y a nuestros invitados, en especial al ministro del Interior. Presidenta, el mercado ilícito de la trata de personas se estima en 32 billones de dólares y las ganancias globales en Latinoamérica se estiman en 1.300.000 billones de dólares en Latinoamérica. Yo me voy a basar solamente en el tema de prevención, que creo que es el eje estratégico en el cual deberíamos ponerle mucho más atención. Yo veo en la presentación, presidenta, que en esta comisión multisectorial existen 14 sectores prácticamente. Y realmente, presidida obviamente por nuestro ministro del Interior, pero al final yo creo que es mucho para lo poco que se viene haciendo. Deberían haber subgrupos más bien para dinamizar de alguna manera el trabajo que viene haciendo, pero es un comentario, una sugerencia. Me voy a basar en el tema de fronteras. 7.000 kilómetros tenemos de fronteras y no podemos atacar como eje fundamental o estratégico solamente el tema de fronteras en el tema de prevención. Lo hemos dicho y lo hemos visto. No hay un control de carreteras y es una de las vergüenzas que tenemos en nuestros acuerdos binacionales con Bolivia, por ejemplo. Bolivia nos ha reclamado. ¿Qué hacen con respecto al tema en carreteras? ¿Dónde está por acá, por ejemplo, aquí, el jefe de tránsito de carreteras? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Ministerio de Transportes a través de la SUTRAN? O sea, hay un tema ahí. El socio estratégico que tienen las mafias de trata de personas es la informalidad en el transporte de pasajeros por carreteras. Porque no nos explicamos, pues, cómo llegan ecuatorianas, colombianas, venezolanas a la Rinconada en Puno, ¿no? Entonces, he ahí el problema latente. He ahí el problema latente. Existen los órdenes ejecutivos. Yo pregunto a través suyo a nuestro ministro, ¿se trata ahí en esos órdenes ejecutivos el tema? Existe una Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales donde el presidente es el gobernador regional de La Libertad. ¿Qué están haciendo los gobiernos regionales? No están aquí en esta comisión multisectorial, no existen. ¿Dónde están estas asambleas de gobiernos locales? ¿Por qué en la Rinconada existen más centros nocturnos que bodegas? Está invadido. Hay más centros nocturnos que cualquiera. ¿Dónde está el gobierno local haciendo sus licencias, sus operativos, sus fiscalizaciones? O sea, no todo está en la Policía Nacional, no todo está en este departamento de la Policía Nacional que combate a los delitos de trata de personas. Y para mí, en mi apreciación, presidenta, es una isla dentro del ministerio, porque debería estar liderando justamente
articulando acciones con el Ministerio de Transportes, a través de la SUTRAN, con la Policía de Carreteras, para los operativos. Deberían haber controles permanentes en las carreteras. Y no solamente pues para pararlos y ver temas de documentación, sino estar viendo a quiénes se están trasladando. Porque ahí está el traslado de esta trata de personas. Y ojo, señores, la trata de personas tiene rostro de mujer. Ese es el 69% de trata de personas es mujer. Niñas, adolescentes, mujeres, adultas. Entonces, el tema es más complejo y debería estar en esta comisión multisectorial, debería reducirse en una primera comisión y luego subcomisiones que articulen justamente con todos estos estamentos. Pero como vuelvo a reiterar, no están los gobiernos regionales que permiten el transporte informal, ¿no? A través de sus direcciones regionales de transportes. No están los gobiernos locales que dan las licencias que permiten estos locales de bares, de nightclubs, no hacen operativos, no fiscalizan nada, y encima tienen locales sin licencias de justamente este transporte informal de pasajeros. Ahí está el problema, ahí no se está atacando. No todo está en la frontera, nos estamos distrayendo porque la frontera tiene 7.000 kilómetros. Es el pase. Una parte. ¿Y el resto? Y todos se mueven. Por eso es que estamos dando vergüenza con nuestros convenios binacionales. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Segura. Tiene uso la palabra, congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Ante todo, mi saludo al señor ministro del Interior, al director general de la Policía, al superintendente de Migraciones, las personas que nos acompañan. Señora presidenta, como hemos acordado, voy a reservarme los temas coyunturales y de preocupación con relación al BRAE para la sesión que tenemos de la Comisión de Defensa en la tarde. Yo quiero referirme, señora presidenta, a nuestros puestos de vigilancia de la Policía Nacional del Perú en fronteras, señora presidenta, a través suyo al ministro del Interior. La verdad que el esfuerzo que se hace para cambiar la cara de estos puestos de vigilancia es mínimo, señora presidenta. Es mínimo. Entonces, realmente da vergüenza ver cómo un Estado que lucha contra la pobreza y contra la pobreza extrema como política de Estado, coloca al que lo sirve en situación de miseria, de pobreza y pobreza extrema. O sea, no hay derecho para que se hagan esas cosas. Entonces uno camina por la frontera de nuestro país y es vergonzoso ver los puestos de vigilancia de la Policía Nacional. Y entonces ves y uno puede ver lo que sucede en países limítrofes nuestros. ¿Acaso están en esa condición de miseria, señora presidenta? Un país en mediano desarrollo, con un presupuesto general de la República de 157.000 millones de soles, que no podemos poner en forma decente los puestos de vigilancia de la Policía Nacional. Y lo que se hace son realmente esfuerzos mínimos. No es una verdadera política de Estado la que se implementa para esto. No hay derecho de que el personal que sirve al Estado peruano, un Estado en mediano desarrollo, colocarlo en situación de pobreza extrema. Y esa es la condición en la cual se pone a nuestros policías en las fronteras de nuestro país. Y realmente eso tiene que tener una decisión firme para hacer un cambio rápido de esta situación. No puede ser que esto se mantenga en la situación que está. Yo quisiera un comentario sobre esto con relación a los puestos de vigilancia del señor ministro del Interior, señora presidenta. ¿Y qué se está haciendo? Gracias, congresista Tubino. Están tomando nota de sus inquietudes. Congresista Mantilla, tiene uso de la palabra. Muchas gracias, presidenta. Un saludo al señor ministro y al general Chubia y todos los funcionarios que lo acompañan. Presidenta, no es que yo quiera hacer una crítica a esta información que hace el ministro
del Interior, sino que quiero hacerle un pedido quizás en presencia de él, para que tal vez en una próxima sesión nos informe cuáles son las acciones que ellos han coordinado con los diversos ministerios que conforman esta comisión multisectorial. Porque cuando hablamos trata de personas, hablamos el tema de la situación migratoria en las fronteras, definitivamente hablamos de un tema internacional, ¿no? O sea, con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile, que tenemos fronteras. Entonces, hemos escuchado atentamente cuáles han sido las acciones que toma la policía, pero también me hubiera gustado escuchar, Presidenta, cuáles son las coordinaciones que se han llevado a cabo en esta comisión para combatir estos temas fundamentales que se viene informando el día de hoy. Entonces, para una próxima sesión, de repente, Presidenta, que se establezcan, porque va a ser muy difícil, imposible, diría yo, reunir al comité multisectorial en pleno acá de la comisión para que informen todo lo que están haciendo. Yo creo que basta de repente la presencia del ministro del Interior u otro ministro para que informen cuál es en conjunto todo lo que se ha acordado para nosotros tomar conocimiento de las acciones que se han acordado. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Tiene uso la palabra, congresista Mercedes Arauz. Gracias, Presidenta, y a través suyo un saludo al ministro Medina y al general Subiat y a todas las personas que lo acompañan. La preocupación que bien se ha planteado aquí es un tema mucho más integral que solamente el tema de la trata, y tiene razón el congresista Mantilla al mencionarlo de esa manera. Si nos enfocamos solamente a la labor policial, nos quedamos cortos, y creo que tenemos que pensar el tema desde una manera intersectorial, inclusive focalizada a las áreas de frontera donde hay más crimen, que es el caso, en el caso de trata de personas, es principalmente Madre de Dios y Puno en la zona de La Pampa. Para ello, en la gestión anterior estábamos trabajando un plan de acción en Madre de Dios que estaba liderando el Ministerio de Defensa con la colaboración del Ministerio del Interior, que era multisectorial. Con el Ministerio estaba el sector ambiente, el sector mujer, poblaciones vulnerables, estaba la SUNAT, varios actores que tienen que ver con todo el tratamiento del tema de la minería ilegal en la zona de Madre de Dios, que es donde está el foco más fuerte de desastre ambiental y social que se está generando. De hecho, algunas de las acciones, como el que hizo la hoy congresista, en ese momento la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Choquehuanca, fue crear una casa especial que era más que un refugio, era una casa de atención integral a poblaciones vulnerables, que era parte de este plan. Dentro de ese plan se hizo una primera actividad de acciones, una primera etapa que fue antes de la visita del Papa, una segunda etapa preparatoria a la etapa de la visita del Papa, y una que era la tercera ya en la que ingresábamos, que era ya de intervenciones mucho más sólidas, ligadas a efectivamente ya el combate directo a la minería ilegal y el trabajo de sustitución de cultivos, la mirada de cómo ayudar socialmente a estas poblaciones, que creo que son fundamentales, ¿no? También tiene razón la congresista Alcorta mencionar el trabajo del Ministerio Público y del Poder Judicial, que realmente decepciona frente a las acciones que la policía puede hacer una intervención y inmediatamente los dejan presos, los dejan libres, o sea, porque ya hemos visto en el caso de Madre de Dios a una mujer que era tratante de niñas, porque ya no vamos a hablar de tratante de mujeres adultas, sino de tratante de menores, o sea, de realmente explotación sexual infantil. Le decían que no, que eso era bueno, entonces la dejaron libre. O sea, ese es el problema que estamos encontrando, un ministerio público que no interviene adecuadamente y un poder judicial que juzga que estos comportamientos parecieran adecuados o están bien aceitados, ¿no? Por favor, me pido una interrupción la congresista. Sí, con la venida de la presidencia, congresista Alcorta. Y no hay que alejar tampoco la trata de blanca también con el tema de la esclavitud en niños, ¿no? En las mineras, en las ladrilleras, ¿no? Exactamente, entonces estamos viendo eso y yo quisiera conocer si el Ministerio del Interior está continuando con ese programa que había referido Madre de Dios, porque creo que es fundamental. El liderazgo lo tenía el Ministerio de Defensa, es verdad, pero era un trabajo conjunto Interior-Defensa en el liderazgo, coordinando el resto de sectores para poder atender el tema de Madre de Dios como un tema urgente. Tienen bien la razón, el congresista asegura, en el caso de Madre de Dios, ahí el tema de la minería ilegal es totalmente permitida por el gobierno regional.
no hay forma de hacer una intervención por parte del gobierno nacional, porque la decisión de otorgar las licencias vienen de los gobiernos regionales, locales y regionales, en el caso particular de lo que es la minería ilegal. Con la minería ilegal viene todo el tema de las licencias para los proveedores de los insumos químicos y el combustible, para las maquinarias de dragado, pero también las licencias a los prostibares y todo este tipo de cosas. Entonces, aquí hay una falta de autoridad. Necesitamos sí una presencia importante, como dije, defensa e interior en esa zona, porque creo que si focalizamos y destruimos ese foco, lo de Puno también lo podemos trabajar inmediatamente en la zona de La Pampa, demostrando que se puede trabajar en Madre de Dios, y luego evidentemente ya comenzar a controlar a nivel nacional, pero un caso de éxito sería realmente importante en el caso de Madre de Dios. Muchísimas gracias, señora presidenta, y otra vez reiterando mi saludo al ministro Medina. Gracias, congresista Arauz. Damos la bienvenida al congresista Alberto Quintanilla. Congresista Modesto Figueroa. Gracias, presidenta. Por su intermedio, para saludarle al señor ministro. Al señor ministro le he llegado a escuchar, se va a activar, digamos, el puesto de vigilancia de Chiringayo y en San Lorenzo. Yo quisiera saber, más bien, en qué plazo está, digamos, previsto este funcionamiento. En vez, yo le sugeriría, yo que conozco la región de Madre de Dios, ese puesto de Chiringayo, no mover de ahí, dejarlo en Chiringayo, pero en la frontera que es con Santa María, con Bolivia, ahí poner otro puesto de vigilancia con migraciones, todo por ahí hay un contrabando ahorita de madera, castaña que entra como en su casa. Y también en San Lorenzo lo mismo pasa, sí tenemos un puesto de control en San Lorenzo, pero no está en la misma frontera que también colindamos con Bolivia. Entonces yo quisiera saber en qué plazo este puesto de vigilancia, seguramente acompañado con migraciones, estaría funcionando, porque hablamos tanto de las fronteras, nos quejamos tanto de la trata de personas, pero en efectividad yo le escucho a la congresista Mercedes Arauz, yo no sé dónde han hecho un trabajo especial, según ella dice, que cuando la ministra de la Mujer era la señora Choquehuanca, hizo un trabajo especial en Madrid, yo no veo nada. O sea, no debemos de mentir, no se debe mentir a la población y cuando... Sí, congresista. No he mentido, señor. ¿Puede usted retirar la palabra? Porque la verdad sí ha habido una casa de atención a que se ha construido. Estoy pidiendo que retire la palabra. Retiro, si se ha ofendido. Sí, gracias. Entonces, definitivamente la trata de personas, es cierto que la minería ilegal, ahora dice otra cosa, o sea, no sé cómo se puede llamar, dice que todo es del gobierno regional. No, señor, estamos mintiendo, pues por eso digo que estamos mintiendo. ¿Por qué? OCINER es el que autoriza los grifos en La Pampa. OCINER depende de la PCM, o sea, del gobierno central. OCINER es el que da autorizaciones a los grifos para que funcionen en la minería. ¿De quién depende OCINER? OCINER depende de la PCM. Y no podemos tapar los ojos, o sea, no podemos estar haciendo ese ridículo, porque es hacer daño al país. Entonces, acá cuando OCINER autoriza tener en la puerta de los que trabajan en la minería, en La Pampa hay como 50 grifos ahorita. En la minería hay 128 grifos. ¿Cómo podemos decir que estamos controlando o echarle la culpa al gobierno regional si de la PCM funciona los OCINER? OCINER es el que autoriza, es la llave principal para que entre el combustible, para que carguen el combustible, para que funcione el grifo. Si es que no sueltan la llave de los OCINER, simplemente no hay ningún grifo autorizado. Yo les he mostrado, por ejemplo, en esta sesión descentralizada en Agraria que hemos tenido, a los congresistas que me han acompañado, cuántos grifos están funcionando saliendo de Puerto Maldonado, toda La Pampa. Grifos. ¿Quién los ha autorizado? Los autoriza directamente la PCM, que es OCINER, acompañado con Energía y Minas. Porque para yo hacer un grifo en cualquier sitio tengo que solicitar Energía y Minas le pasa a OCINER es la última llave. Entonces, ¿de dónde aparecieron esas autorizaciones? Eso es lo que hay que controlar, y si es que hay que cortar, hay que cortarlos de una vez. Entonces, ahora la minería es, como dijo la congresista, sí, efectivamente está trabajando. Nadie puede tapar. ¿Por qué trabaja? Porque permitimos que la minería se abastezca.
Yo recuerdo que con el ministro Basombrío armaron con bombos y platillos para retirar esos abastecedores de La Pampa. ¿Qué cosa hicieron, señora presidenta? De la carretera interoceánica le han dicho, no, hágase más allá, 8 metros de la carretera más allá. O sea, prácticamente lo han ido a posesionar, no le han votado. Ahí hay que cortar, hay que sacar, porque ellos son los que abastecen de personal, abastecen de materiales, de alimentos, de combustible. Ahí se vende en la carretera, se vende en la Pampa, se vende así como si fuera gaseosa, algo así, sin ninguna protección. ¿Y qué está haciendo SINEL? No hace nada. Entonces, yo pediría que haya un poquito de seriedad y al señor ministro invocarle de que por favor, es fácil desactivar esa partecita desde el kilómetro 102 hasta el 118. En esa parte está la gravedad del problema, porque ahí encuentras desde una aguja hasta lo último. Entonces, mientras que existan esos negocios que abastecen a la minería va a seguir. Eso sí, así es. Entonces, eso hay que cortarlo, pero ya. Nada más, señor presidente, gracias. Gracias, congresista Modesto. Una pequeña sugerencia. Congresista Mantilla. Continúa la minería ilegal y continúa la trata. Sí. Si no hubiera mayor entonces intervenciones para congresista Jorge del Castillo. Gracias, señora presidenta, señor ministro, distinguidos integrantes de su grupo de trabajo. Tengo la preocupación de las oficinas de Interpol, que todavía, señora presidenta, siguen colapsadas en virtud de la fuerte afluencia de migración venezolana principalmente, ¿no? Y uno pasa y ve colas enormes, ¿no? Y no sé, me gustaría escuchar qué medidas han tomado al respecto, ¿no? Una época hasta se suspendió la atención porque se suponía que se iba a implementar un poco más, pero creo que esto no ha cambiado mucho. Y un segundo punto, un criterio de política, de gestión, ¿no? Hace un tiempo unos ciudadanos ecuatorianos que tenían solicitud de refugio fueron detenidos violentamente por la policía de Interpol, no, acá, en las oficinas de ACNUR, ¿no? Violentamente, hasta le rompieron el brazo a un señor. Y según la ley, señora presidenta, pues, y tan así que esa persona, cuando lleva su caso a la Corte Suprema dice, desde el momento que tiene el pedido de refugio, no puede ser, dice, toda persona que invoque la condición de refugiado, estoy leyendo la ley 27891, puede ingresar al territorio nacional no pudiendo ser rechazada, devuelta, expulsada, extraditada, sujeta a medida alguna que pueda significar su retorno al país, etc. Entonces, esa política, señor ministro, sorprendió mucho. No era su gestión, era algunos meses antes. Pero es muy importante que casos de esa naturaleza no se vuelvan a presentar. Porque aquí vino el jefe de Interpol y justificó que estaba perfecto lo que había hecho. Y la verdad que dejó mucho que desear, porque no creo que esa tenga que ser la actitud de la Policía Nacional ante un ciudadano extranjero pacífico. No me acuerdo exactamente la fecha, lo que importa es el comportamiento, ¿no? Lo que importa es el comportamiento, cómo se debe tratar a una persona que no ofreció ninguna resistencia, no simplemente parecía que estaban capturando, no sé, a un humano. Entonces, estos son actitudes, comportamientos o procedimientos que el policía debe tener mucho cuidado, porque quedaron al final desautorizados nada menos que por la Corte Suprema de la República. Así que este es un tema, de repente el ministro no conoce los antecedentes, pero se los cuento para que vea que es importante tomar en cuenta estas cosas, ¿no? Porque el Perú de una u otra manera se ha convertido en una especie de refugio precisamente de gente que por alguna razón tiene problemas políticos, económicos, lo que fuera en su país, y son admitidos acá. Ahora, permítame concluir con esto. Volviendo al tema venezolano. ¿Qué medidas se pueden tomar o se han tomado para evitar que gente mal vivir se nos meta? Porque una cosa es admitir los refugiados y otra cosa es que admitir
gente de mal vivir, delincuentes, etcétera. Usted sabe que mañana Maduro puede decir salgan de la cárcel todos y vayan al Perú y se vienen, ¿no? Entonces es igualito que Cuba, ¿no? Entonces tenemos que tomar medidas para que eso no suceda. Así que me gustaría escuchar algunas prevenciones que se deben poder tomar. Gracias, señor. Gracias, congresista del Castillo. No habiendo más intervenciones, solamente le voy a poner dos inquietudes al señor ministro de nuestras de sesiones descentralizadas de esta comisión. Hemos podido recoger que no hay una coordinación entre la SUTRAN y la Policía de Carreteras para poder establecer una serie de controles inopinados, no en los puestos de control, sino a mitad, porque ahí es donde se encontrarían de repente menores de edad que están viajando sin autorización, que ya hemos nosotros visto también ese problema con el congresista Segura en Puno, ¿no? La queja fue de que decían que casualmente en estos buses, en el control, no sé qué es lo que hacen, pero lo que hay que hacer es a mitad de una carretera, como antes se hacía, para la Policía de Carreteras conjuntamente con SUTRAN, para poder ver si han cumplido las empresas de transporte con exigir el documento para el viaje de una menor de edad. No deben pasar, por ejemplo, el caso lo teníamos de una de Tumbes que terminó en Bolivia. Falta ahí mayor coordinación y definitivamente mayor coordinación también, como han dicho los congresistas, con el Ministerio Público, porque hemos tenido las denuncias, sobre todo en varios lugares, de que han sido soltados una vez que la policía hizo el esfuerzo de agarrar a estos traficantes de personas, ¿no? Con el Ministerio de la Mujer para luego darles asistencia en estas casas de refugio. A veces se quedan sin ninguna atención y vuelven a ser capturadas por las mafias. Coordinación con los gobiernos locales que tienen la Defensoría del Niño y Adolescente sobre todo, y que tienen que activar esta obligación que tienen por mandato de ley. Y también ahora, como hemos visto, el congresista de Modesto Figueroa de Energía y Minas, porque si se siguen dando este tipo de licencias desde la PCM, no tenemos cuándo acabar. En fin, señor ministro, para sus respuestas, y si usted considera pertinente, o puede ceder el uso de la palabra. Tiene los micros para poder dar respuesta. Gracias, presidenta. En Lima tenemos bares en cantidad con niñas y que requieren operativos. Sí han habido operaciones, lo que sucede es que también en el oficio que hemos recibido el tema principal se refería a poblaciones de frontera. Entonces no hemos aperturado mucho eso, pero sí hay operaciones. Lo que sí es cierto que todo lo que se hace siempre es insuficiente, si no, no existirían los bares. No habrían los prostíbulos, como acabo de escuchar, en la zona de minería, porque es un delito conexo con la zona de minería. Los fines de semana, sobre todo, donde los mineros ilegales se dedican al esparcimiento y las niñas pues son objeto de este delito de tantas personas. Y en cuanto a la esclavitud, también en esas zonas que está ahí. Aprovecho, ya que he tocado ese tema de una vez, de tocar respecto de La Pampa. La Pampa es un lugar emblemático de la minería ilegal. Desde el año pasado ya existe una operación sobre